En el pequeño pueblo de Woolpit, en Suffolk, Inglaterra, durante el siglo XII, ocurrió algo que todavía desafía la comprensión de historiadores, científicos y estudiosos paranormales. Pero primero, si te gustan los cuentos e historias oscuras, haz clic en el botón Me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Un acontecimiento documentado detalladamente en registros medievales por cronistas respetados como Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, quienes narraron con gran detalle la aparición de dos niños misteriosos en medio de una plantación. No hablaban inglés, no reconocían el sol como fuente de luz natural, rechazaban cualquier alimento humano, y lo más extraño, tenían la piel completamente verde. El episodio, conocido como Los Niños Verdes de Woolpit, resuena hasta el día de hoy como uno de los mayores enigmas históricos de Europa. Un caso real, registrado en múltiples documentos de la época, que inquieta por su misterio, su extrañeza y lo que puede revelar sobre mundos ocultos o realidades paralelas. Según informes de la época, era verano cuando los campesinos de Woolpit encontraron a dos niños cerca de una antigua guarida de lobos, cubiertos con ropa hecha de una tela metálica, como nunca antes se había visto. Estaban confundidos, hambrientos, asustados y hablaban entre sí en un idioma completamente desconocido. Lo más inquietante fue el tono verdoso de la piel, descrito como algo entre musgo y cobre oxidado. Fueron llevados a la casa de Sir Richard de Calne, un caballero local que heredó la custodia de los niños. Durante días rechazaron toda la comida que les ofrecían, hasta que, por instinto, solo comieron frijoles crudos, como si fuera el único alimento que les resultaba familiar. Con el tiempo, el color verde de su piel comenzó a desvanecerse lentamente a medida que comían alimentos normales. El niño, que era más frágil, enfermó gravemente y murió semanas después. La niña, en cambio, sobrevivió, aprendió inglés y comenzó a contar su historia. Lo que reveló dejó a todos perplejos. Dijo que venían de un lugar llamado Tierra de San Martín, un mundo construido donde el sol nunca brillaba y todo estaba envuelto en un crepúsculo perpetuo. Allí, según ella, todos tenían la piel verdosa y vivían en una sociedad agrícola importadora, bajo la suave luz de un cielo siempre gris. La entrada al mundo superior fue descubierta accidentalmente. Mientras seguíamos una manada, pasaron por un túnel oscuro, oyeron una campana, más tarde identificada como la campana de la iglesia de Woolpit, y cuando salieron estaban rodeados de luz y ruido, completamente desorientados. Al parecer esta campana fue la única que penetró entre los mundos. La niña se llamó Agnes y vivió entre los humanos durante muchos años. Creció, trabajó como sirvienta y, según documentos locales, se casó con un empleado del rey Enrique II. Pero ella nunca olvidó el mundo del que venía. Algunos investigadores han intentado racionalizar las especificaciones, mostrando que los niños fueron víctimas de envenenamiento por arsénico, lo que explicaba la coloración verde, o que eran fugitivos flamencos, perdidos después de una masacre, tratando de sobrevivir en un país extraño. Pero estas teorías no explican el idioma desconocido que conocemos, ni los detalles de la historia contada por Agnes, que coinciden con los relatos de sueños y visiones descritos por la gente del pueblo años después. Un diario escrito por un monje de Bury St. Edmunds relata que, después de la intimidad de los niños, los monjes de la abadía comenzaron a oír cantos nocturnos provenientes del sótano de la iglesia, que cesaron abruptamente después de una misa de exorcismo. Hasta el día de hoy, el lugar donde fueron descubiertos los niños es evitado por algunos vecinos. Hay informes recientes, de niños que afirman haber visto niños verdes en los campos, especialmente durante el crepúsculo. Una grabación de 2008 realizada por un investigador paranormal capturó una secuencia de sonidos construidos que se asemejaban a pasos y sugerencias en un idioma no identificado. Y en 2019, una familia que se mudó a la zona informó que su hija de 4 años comenzó a hablar con un hermano invisible que decía venir de un lugar donde el cielo estaba oscuro y todo era verde. El caso de los niños verdes
permanece envuelto en la niebla, entre la leyenda y la verdad. Pero los documentos están ahí, intactos, como cicatrices del tiempo. ¿Y si esta historia fuera más que una fábula medieval? ¿Y si Woolpit fuera, en realidad, una grieta entre mundos? Una falla en el tejido de la realidad, abierta por accidente, y que podría volver a abrirse? Región. En 2021, un equipo de documentalistas británicos, dirigido por la investigadora independiente Lisa Harrow, decidió investigar el caso de los niños verdes con un enfoque moderno. Armados con sensores térmicos, un radar terrestre y un equipo de recolección de audio ultrasensible, pasaron 3 semanas en Woolpit, concentrándose particularmente en el área cerca de la antigua guarida de los lobos, el lugar exacto donde, según los registros medievales, habían aparecido los niños. En los primeros días todo parecía normal, pero en la noche del 12º día, alrededor de las 2:17 am, el equipo detectó una caída repentina de la temperatura y un sonido seccional continuo, una especie de sonido pulsante de baja frecuencia, como un tambor lejano que viene de las profundidades. El sonido duró exactamente 13 minutos y luego la grabadora de campo captó una frase en un idioma desconocido. Al reproducirla al revés, la traducción fonética se parecía al latín: Advenae exumbris, aquellos que vinieron de las sombras. Harrow y su equipo decidieron excavar más profundamente en la región donde se registraron los niños. 2 metros de profundidad, encontramos un túnel desactivado con las paredes recubiertas de una sustancia brillante que parecía una limusina fosforescente. Los análisis químicos realizados posteriormente indicaron un compuesto orgánico desconocido con propiedades fotoluminiscentes naturales. Pero lo más inquietante fue lo que encontró dentro del túnel: un trozo de tela metálica, idéntica a la descrita en los registros de Ralph de Coggeshall, encajada entre 2 rocas. La textura era como aluminio líquido, pero completamente maleable, sin signos de corrosión a pesar de haber estado allí posiblemente durante siglos. Al tocarlo, el material emitía una ligera vibración, como si estuviera vivo. Tras este suceso, 2 miembros del equipo se negaron a continuar, alegando intensas pesadillas relacionadas con túneles, niños con ojos privados negros y una presencia que susurraba nombres que no conocían, pero que, curiosamente, eran de antiguos pobladores del pueblo registrados en documentos del siglo XII. Lisa Harrow regresó a Londres con los datos, pero nunca volvió a hablar públicamente sobre la investigación. 3 meses después, fue ingresada en una clínica psiquiátrica privada tras experimentar episodios de disociación extrema. En una de las grabaciones de sus sesiones de terapia, difundidas anónimamente en un foro ocultista, repite con insistencia la frase: «No son del infierno, son de aquí, pero estaban durmiendo, y los despertamos». Este audio se volvió viral en la Deep Web y terminó atrayendo la atención de una organización conocida simplemente como The Hive, formada por académicos renegados, teóricos de la conspiración y excientíficos del gobierno británico. Creen que Woolpit es una de varias anomalías geográficas del planeta, puntos de cruce entre capas de la realidad, y que estas apariciones son grietas temporales en la membrana que separa los mundos. La teoría más aterradora sobre esta organización es que los niños verdes no eran los únicos. Hay relatos similares en pueblos de Rumania, montañas de Bulgaria e incluso en el interior de Argentina, todos con las mismas características. Niños que aparecen de la nada, piel verdosa, versión luz del sol e idiomas imposibles de identificar. En 2005, en el norte de Japón, una niña fue encontrada en una plantación de arroz, sin documentos, sin familia y con los ojos completamente negros. Falleció después de 48 horas de hospitalización. El informe médico clasificó la muerte como fallo sistémico inexplicable. Una de las enfermeras a cargo del turno informó que, en los minutos previos a su muerte, una niña intentó hablar, pero sus hijos pidieron varias variaciones al mismo tiempo, como si las voces hicieran eco dentro de la habitación, en varias capas. Esto fue grabado en audio, pero la grabación original misteriosamente vino del hospital.
Hoy en día, Woolpit sigue siendo un pueblo tranquilo, pero se produce un silencio inquietante cuando se menciona el caso. La gente evita hablar de niños. A los turistas que llegan por curiosidad se les desaconseja explorar los campos durante el crepúsculo. Un anciano local, Arthur Gibbons, dijo en una declaración grabada por un podcaster estadounidense: «Hay algo vivo ahí abajo. No sé qué es, pero a veces siento que el suelo respira». Su última frase, antes de negarse a conceder más entrevistas, suena como una dura advertencia. Han vuelto. Ya no son solo dos.